Claramente nos encontramos hablando sobre este tema. Es un tema bien interesante, mis hermanos, porque algunas iglesias creen de una manera, otras iglesias creen de otra, pero sabemos que la palabra del Señor es fiel para hablar a cada uno de nosotros, y hablamos sobre todo el tema de la salvación. Muchos opinan que la salvación se pierde, otros opinan que la salvación no se pierde. Ustedes conocen mi postura, han visto videos anteriores, sabemos que la salvación no se pierde, es por la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos que recordar bien claro, sobre todo, que un cristiano no puede perder la salvación, mis hermanos. Podemos decir no la mayoría, sino todo lo que la Biblia dice, sobre todo nos sucede cuando recibimos a Cristo, la nueva criatura que somos nosotros. Es decir, sería inválido si la salvación se perdiera. ¿Se imaginan ustedes cuántas cosas diferentes? Es decir, sabemos que la salvación sobre todo es el don de Dios, y solamente es por la misericordia y la gracia de Dios, por la obra que Cristo ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros como pecadores. Y recordemos claramente que los dones de Dios son irrevocables. Romanos en su capítulo 11, versículo 29, claramente lo dice. Y recordemos que un cristiano, un creyente, no puede ser creado sin una nueva creación, una nueva criatura. El Señor nos hace nuevos, lo que llamamos el nuevo nacimiento. Recordemos la historia de Nicodemo cuando Nicodemo fue a ver a Jesús en la noche, y claramente Jesús se lo dijo que tenían que nacer de nuevo. Y nosotros, los redimidos, mis hermanos, no pueden ser comprados si no tienen un cambio que solamente Cristo puede hacer con el pago de su vida, con el pago de su sangre en la cruz. Ahora, recordemos que la vida eterna, sobre todo, no puede ser temporal. ¿Cómo te van a dar vida eterna y después te la van a quitar? ¿Cómo te van a dar la salvación y después te la van a quitar? Dios no puede, sobre todo, podemos decir, renegar de su palabra. Claramente las escrituras dicen que Dios no puede mentir. Está en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo te va a dar la salvación un día y después te la va a retirar? Hay muchos versículos, y sobre todo vemos claramente lo que son las objeciones más frecuentes a lo que es a la creencia de que un cristiano no puede perder la salvación, y son: número uno, tenemos que decir, ¿qué hay de aquellos que son cristianos y sobre todo continuamente viven una vida inmoral, Michelle? Una vida que se desordena, una vida que se van al mundo sin arrepentirse, sin pensar en las consecuencias. Y número dos, también podemos mencionar qué pasa con aquellos que son cristianos, creyentes, pero luego en su vida rechazan lo que es la fe. Y más duro que todo, niegan a Cristo, mis hermanos. El problema, sobre todo cuando suceden estas cosas con estas objeciones, es que la suposición, y ese es un tema que hemos hablado a fondo en muchas ocasiones, es la suposición de que todos los que dicen ser cristianos, los que dicen ser creyentes, han nacido de nuevo. Y esto es un aspecto, sobre todo en la vida cristiana, es un tema muy importante cuando vemos las iglesias llenas. Pensamos que todos son cristianos. No, hay personas que van de visita, hay personas que no han aceptado a Jesús en su vida. Pero bueno, para no irnos del tema, vemos que la Biblia declara claramente que un verdadero cristiano, ¿qué hace? Ya no continuará viviendo en una vida inmoral. Su vida comienza a cambiar. El Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados comienza a hacer un cambio, sobre todo a la hora de que este tiene una vida moral arrepentida en el Señor. Recordemos 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6. Claramente nos dice la palabra. Y número 2, la Biblia también declara que alguien que se separa de la fe, podemos decir, que se aleja de la fe, mis hermanos, demuestra que realmente nunca fue un cristiano. Esto está en el libro 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. No es que la salvación se la haya sido retirada ni que la perdió, no. Es que la persona nunca fue un cristiano. Leía la Biblia, se congregaba, pero nunca aceptó a Jesucristo en su corazón. Nunca se arrepintió desde lo más profundo. A lo mejor hizo una oración cualquiera, pero no vino a morar el Espíritu Santo. No hubo un nuevo nacimiento. Puede haber sido religioso, puede haberse, pudiéramos decir, aparentado, pero nunca nació de nuevo. Y esto va en cada persona. No podemos hacer nada nosotros por la salvación de las demás personas. Todo nace en el poder de Dios que obra en el ser humano, en aquel que se arrepiente de su corazón y recibe a Jesucristo como su único Salvador. Dice la palabra claramente
Por sus frutos los conoceremos. Mateo capítulo 7, versículo 16. El Señor nos deja bien claro, mis hermanos, que los redimidos de Dios pertenecen ¿a qué? Al que resucitó de los muertos, a Jesucristo. ¿A fin de qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. Libro de Romanos capítulo 7, versículo 4. Entonces, claramente sabemos que nada puede separar a un cristiano del amor del Padre. Y esto está en el libro de Romanos capítulo 8, desde el 38 en adelante, hasta el 39. Y esto nos declara y nos dice la palabra que nada puede arrebatar a un cristiano de la mano todopoderosa de nuestro Dios omnisciente, del creador del universo, mis hermanos. Nada. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29 lo deja bien claro. Dios garantiza la vida eterna y mantiene la salvación que nos ha dado a cada uno de nosotros como cristianos. El buen pastor busca ¿qué? Busca la oveja perdida. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? La pone sobre sus hombros gozoso. Ese es el amor del Señor. Y al llegar a casa, ¿qué hace? Reúne a sus amigos y vecinos. Lucas, capítulo 15, versículos 5 y 6. Claramente, ¿cuántos versículos nos dan el apoyo? El cordero es encontrado y el pastor soporta alegremente la carga. Nuestro Señor Jesucristo asume todo el control, mis hermanos, como sabemos. Él asume toda la responsabilidad de llevar al perdido, al pecador, aquel que vive en las tinieblas, aquel que no conoce del Señor, aquel que no conoce la palabra. Lo lleva a la casa sano y salvo. Fíjense ustedes la misericordia de Jesucristo. Judas, capítulo 24, versículo 25, sobre todo enfatiza más sobre todo lo que es la bondad y la fidelidad de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Redentor, como hemos venido estudiando en la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso ¿para qué? Dice la palabra. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Fíjense ustedes, delante de la gloria y de la gran alegría, mis hermanos, al único sabio de Dios, nuestro Salvador. Por eso sea la gloria y sobre todo la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Recordemos, y voy a terminar este video con la conclusión, mis hermanos. Si la salvación de cristianos se pierde, quiere decir que se gana. Si usted pierde la salvación, quiere decir que usted se la ganó por un mérito suyo. Y sabemos que la salvación es por gracia. Entonces, ¿cómo se va a perder? Dime, ¿cómo ganamos nuestra salvación? ¿Portándonos bien? ¿Ayudando a las personas en los hospitales enfermos? ¿Yendo a entregar comida a la calle? No. Sabemos que la salvación claramente es por la gracia, por la misericordia y por la obra de Cristo en la cruz. Es decir, no nos las ganamos. Es por gracia. Y eso debemos de mantenerlo nosotros firme en el contexto que estamos estudiando sobre si se pierde, si no se pierde la salvación, como otras personas han dicho. Por nuestras buenas obras no vamos a lograr nada. Por más noble, por más loable que somos, Michelle, que tú eres buena persona, Michelle, eres magnífico. No, mis hermanos, nada de eso no alcanza el pago que ha hecho Jesucristo por los redimidos. Siempre, cada uno de nosotros como cristianos debemos de recordar siempre, mis hermanos, que nos quedaremos cortos con lo que hagamos para la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Es Dios quien nos ofrece la salvación y sobre todo tenemos que decirlo mediante el sacrificio expiatorio que realizó el Hijo de Dios en la cruz. Cuando fue llevado al madero, cuando derramó su sangre, todo esa es la obra redentora que ha hecho en nosotros. Además, contemos claramente que obras nuestras, las cuales son, sobre todo, como trapo de inmundicia ante Dios. Él lo dice en su palabra. El Señor no recibe ninguna obra de nosotros antes de ser cristianos. Nacemos en pecado y eso lo conocemos. Es decir, son mejores. Ninguna de estas obras que hagamos van a ser mejores que la crucifixión de nuestro Señor, como para que nosotros podamos alcanzar nuestra propia salvación. Si no podemos alcanzar nuestra propia salvación, no la podemos perder. Es por la gracia y la misericordia. Y es autosalvadora.
perderla porque no podemos. Recordemos que todas las sectas, sobre todo hoy en día, promueven la salvación por obras, pero sabemos que la obra es por la misericordia y por la obra de nuestro Señor Redentor. Concluimos sabiendo una vez más que la salvación no se pierde.